Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo le va? Bien, como habíamos conversado y les había prometido, hoy compartimos las últimas clases del curso de posgrado Ciberpragmática que corresponden a Twitter, WhatsApp y memes, ¿sí? Así que vamos a hacer un breve repaso, sobre todo pensando en algunas categorías que nos sirvan para trabajar teórica y metodológicamente. Y después al final vamos a hacer vamos a compartir las consignas de trabajo final, pero que ya fueron explicitadas en el video de la clase pasada. Bueno, empecemos por Twitter, porque, bueno, ahí Fernanda, Soledad están trabajando sobre Twitter y creo que gran parte del análisis político pasa también por lo que está pasando en Twitter, por lo menos si uno quiere conocer la opinión del círculo rojo, diría Durán Barba. Esto nota al margen, pero hay una definición amplia y una definición eh, corta de círculo rojo. Digo, para que lo tengamos en cuenta también metodológicamente, cuando Macri hizo alguna vez referencia al círculo rojo, se refirió más bien a un círculo de poder o de influencia, digamos, política, con el que conversar. Entonces uno hablaba con empresarios, todo. Ahora, la definición de círculo rojo metodológica que da Durán Barra es otra. Es básicamente la definiríamos como eh, aquella gente interesada en política, ¿sí? Es decir, que lee, que conversa, que discute de política frecuentemente y que es casi parte de sus actividades diarias. Lo que él dice es que en cualquier país del mundo ese círculo rojo, es decir, la gente activa, ¿sí? Intensa con la política, no supera el 12%, que en la Argentina tenemos un poquito más, un 15%, ¿sí? Gente que lee el diario, que discute las noticias, digamos, por lo menos las noticias de carácter político, que participa en Twitter. Entonces, uno lo primero que tiene que tener en cuenta cuando analiza Twitter es un poco eso, ¿no? De qué manera funciona como microclima también lo que sucede en Twitter, como microclima político, que no necesariamente tiene su correlato. Sí, a partir del texto de Ana Slimovich, que yo les señalaba en la clase anterior, lo que uno entiende es cómo juegan los medios tradicionales con eso que pasa en Twitter. Es decir, un hashtag político se impone, después sale en el noticiero, entonces eso que sucede en Twitter, en el mundo Twitter, se transforma en noticia, se hace comunicable y entonces repercute también en la opinión del resto de la población que no está en Twitter, que no discute política, todo. Ese juego es bien interesante de analizar, por eso les compartí ese texto de Limovich, porque a partir del Twitter, ¿se acuerdan? Tinelli Mercenario K, del hashtag, perdón, Tinelli Mercenario K, bueno, va construyendo un ida y vuelta entre lo que sucede en Twitter y lo que se denuncia en los medios, que mantiene la conversación a flote y va creando una representación, en este caso de Tinelli, de Marcelo Tinelli, y una acción concreta particular. Entonces, eso es interesante analizarlo metodológicamente, bueno, cómo se dan esos procesos. Ahora, empecemos por decir una de las características de Twitter, pero que después se va imponiendo como regla, que es el microblogging, digamos. Se va imponiendo como regla porque Twitter la tenía 140 caracteres, que después pasaron a 280, pero que tiene que ver con estas publicaciones necesariamente breves, recortadas incluso por la plataforma. Después se va imponiendo porque los posts de Facebook, si no tienen máximo de caracteres, sin embargo, el propio usuario, ya cada vez quiere leer menos publicaciones extensas, entonces va generando la idea de que tengo que decir mucho en pocas palabras, ¿sí? Bueno, eso ya me condiciona algo muy importante para analizar en Twitter, que son, bueno, los presupuestos y sobreentendidos. ¿Sí? Porque cuando yo quiero decir, y además mostrar una posición política o algún nivel de carácter ideológico, cultural, alguna opinión en Twitter, apelo a muchos presupuestos y sobreentendidos. Recordemos que presupuesto tiene que ver con
el tipo de información que, si bien no está dicha, se sobreentiende. Otra vez Macri con esto, digo yo. Bueno, si yo digo otra vez, ya hay una vez anterior. Juega muy, muy bien todo el discurso del PRO, siempre jugó muy bien con los sobreentendidos. Ellos, por ejemplo, todas las campañas hablan de seguimos transformando, lo que presupone que ya se está transformando. Otra nueva obra, lo que presupone que hubo obras anteriores, y así todo el tiempo van jugando con los presupuestos, ¿sí? Es decir, ellos, porque de algún modo el presupuesto, la presuposición, deja de, elude discutir, ¿sí?, un pasado que se da por hecho, ¿sí? Entonces yo digo, una nueva obra, presupongo la realización de obras anteriores, ¿sí?, y no las estoy poniendo en discusión. Entonces, parto de una base de construcción. Hay uno nuevo que ahora no me acuerdo, un nuevo lema del PRO, pero que tiene el mismo sentido. Es decir, fíjense, en los lemas del PRO siempre juegan con las presuposiciones, siempre juegan con la idea de que doy algo por hecho, ¿sí?, con algún continuar el cambio, ¿sí? Entonces se supone que el cambio ya está en marcha, si lo tenemos que continuar. Todo el tiempo van jugando con eso y son bien inteligentes en esa construcción porque dan por sentado un montón de cosas. Es lo mismo que yo digo, un nuevo hospital, bueno, supongo que construir otro hospital. Después uno puede buscar y resulta que no se construyó ninguno, pero discursivamente aparece como que sí. Y en eso siempre ha sido el PRO, y bueno, después Juntos por el Cambio, muy inteligente en la construcción del discurso a partir de presuposiciones. No dar por hecho, digamos, determinados conocimientos, determinadas cosas discursivamente. Y por otro lado, los sobreentendidos, es decir, cuando yo publico en Twitter, y además con la brevedad de caracteres, apelo a muchísimos conocimientos compartidos de carácter ideológico muchas veces, que presupongo que, digamos, que doy por sobreentendidos para que se interprete cabalmente mi enunciado. Entonces, estos sobreentendidos tienen que ver desde el reconocimiento de la persona política a la que me refiero, a la posición política a la que me refiero, sobreentendido acerca de algo, alguna discusión que pasó en la tele, sobreentendido acerca del reconocimiento de alguna persona, etcétera, etcétera. Es decir, voy, incluso conocimiento histórico, ¿sí?, lo doy por sobreentendido. Digo, cuando salió los memes del lanzamiento de las fórmulas, bueno, apareció Fernández como un nuevo Cámpora, ¿sí? Pero entonces lo que se daba por sobreentendido y lo que había que reconstruir inferencialmente, entonces era el destinatario debía saber todo el proceso que involucró Cámpora y a qué se refería Cámpora, ¿sí? Entonces apelaba a un conocimiento histórico que no siempre estaba, y de hecho fueron esos memes los que apelaban a Cámpora, a Fernández, como una reedición de la figura de Cámpora, ¿sí? Fernández al gobierno, Cristina al poder, ¿sí?, así como Cámpora al gobierno, Perón al poder. En realidad tuvieron éxito en el microclima político de Twitter, pero fuera para nada, en otras redes sociales para nada, porque apelaban a todo un conocimiento histórico que o no se tenía o no se tenía ganas de activar en términos de relevancia. Bueno, ahí los sobreentendidos entonces también son muy importantes en el análisis de Twitter, ¿sí? Lo que les decía, vamos a ir viendo algunos conceptos que nos permitan establecer algunos aspectos metodológicos para abordar. Bueno, uno importante de la bibliografía que les compartí es la definición de conversación digital, ¿sí? Es decir, entender, porque ahí es donde se valora al hashtag, que aparece siempre como el principal objeto de estudio en Twitter, porque efectivamente permite nuclear esto, conversaciones digitales. Entonces, la conversación digital es toda aquella interacción, ¿sí?, que involucra, como ven ahí, tweets, retweets, favoritos, respuestas, menciones, comentarios, etcétera, etcétera, que se activan alrededor de un hashtag en particular, ¿sí? Habíamos dicho Tinelli Mercenario K, habíamos dicho 18M, habíamos dicho Yo Caí, ¿sí? Cómo está trabajando Fernanda. No me acuerdo el hashtag en el caso de Soledad.
Pero digo, el hashtag lo que hace es agrupar una serie de tweets, retweets, compartidos, entonces que se van agrupando alrededor de ese hashtag y ese agrupamiento le podemos llamar conversación digital. Entonces justamente una función o la función principal textual del hashtag es esa, agrupar la producción discursiva alrededor de ese hashtag, ¿sí? Y al mismo tiempo permitir la búsqueda de esa conversación digital a través del hashtag, ¿sí? Entonces yo puedo reconstruir incluso cronológicamente toda una serie de participaciones en función de ese hashtag. Por otro lado, se convierte en una suerte de macroestructura semántica, diría Van Dijk, es decir, de titular o de resumen. Ya vamos a ver que además funciona igual que el titular periodístico como encuadre. Es decir, de algún modo, todo tweet que lleva el hashtag se va definiendo en función de ese hashtag, que además ya tiene de por sí una evaluación ideológica. Hay un estudio interesante para realizar, es cuáles son los hashtags exitosos, digamos, cómo se construye un hashtag exitoso. Tinelli Mercenario K, digamos, es algo rápido, contundente, ¿sí? Que además menciona al actor y menciona un grupo político fácilmente definible, ¿sí? Y una condición de ese actor. Fíjense en 3 palabritas unidas. Yo caí, digamos, por supuesto ya tiene la referencia implícita a el discurso de Macri, donde dice algunos caen en la educación pública. ¿Sí? O sea, el primer sobreentendido que el hashtag despierta es ese, el conocimiento de ese discurso y de la discusión que generó ese discurso. Después, en términos de presuposiciones, el caer significa el ir hacia abajo, digamos. Entonces, la propia palabra lleva en su sentido una mirada negativa. Fíjense, entonces, el éxito del hashtag tenía que ver, además, con una definición identitaria, ¿sí? El yo, el ego, puesto en primer plano, frente al nosotros caímos, que podría haber sido otro, frente a caer en la pública, podría haber sido otro. Entonces, comparar hashtags sobre un mismo hecho también es interesante para ver el nivel de éxito y cómo se construye un hashtag exitoso. Esperen que chequeo que estoy grabando, pues ya me pasó otras veces. Bueno, estoy. Le decía, ¿y cómo se construye un hashtag exitoso? ¿Sí? Es decir, comparar sobre un mismo hecho los diferentes hashtags propuestos y cuál fue el que se impuso por uso masivo, y entonces, una vez detectado eso, tratar de explicar semántica y pragmáticamente por qué el éxito de ese hashtag, cuáles son las apelaciones, los sobreentendidos y toda la información concentrada en el hashtag que lo convierte en exitoso. Esa es una investigación probable. Pero además, el hashtag entonces empieza a tener otras funciones, ¿sí? Una primera es la función de afiliación, es decir, yo en la medida que utilizo el yo caí, voy construyendo una identidad colectiva entre los que fuimos a la pública, ¿sí? En la cual me inserto como ego, como individuo, ¿sí? A la cual me afilio. Entonces, la construcción de comunidad o de sentimiento de comunidad o de una identidad colectiva abstracta, en este caso, ¿sí? Porque los que caímos somos muchos y no nos conocemos, y sin embargo nos reconocemos en ese haber pasado por la escuela pública, ¿sí? Vamos construyendo un sentimiento de afinidad o afiliación. Al mismo tiempo, desde el lado investigador, por lo tanto, permite construir la existencia de una comunidad discursiva. Es decir, en la medida que yo digo, hay un X número de personas que utilizan el hashtag yo caí, ¿sí? Y que con eso van construyendo una identidad colectiva abstracta que podríamos denominar los cursantes de la educación pública o de la escuela pública, ¿sí? Entonces ahí tengo una comunidad discursiva entre quienes usaron el hashtag, ¿sí? Con ese sentido. Y además, como habíamos dicho, despiertan ya
muchos procesos inferenciales. Los propios hashtags ya llaman, digo, Tinelli Mercenario K, no solo es bastante literal, sino que además despierta muchos procesos inferenciales en términos de información contenida. Sabemos quién es Tinelli, tenemos que pensar cuál es, y ahí el éxito de este hashtag también tuvo que ver con actualizar cuál era el conflicto con Tinelli, ¿sí? Es decir, si no se sabía, el propio hashtag convocaba a averiguarlo, ¿sí? Mercenario K, digamos, la dureza o la fuerza del hashtag me llevaba a querer averiguar cuál era, a apelar casi en términos de titular amarillento, tipo qué pasa Jujuy acá o alguno, a averiguar qué es lo que había pasado con Tinelli, de manera tal que convocaba a la lectura, ¿sí? Para ver si era tan grave o no, digamos, para llamarlo mercenario. Y después definía un grupo político, que ahí también hay un éxito de la derecha en ciertos nombramientos, mientras uno sigue diciendo la derecha o esas cosas, K, Cuca, lograron imponerse, Albert Títere en su momento, digamos, hay formas que logran imponerse y que concentran muchísima información. Eso lo vamos a ver cuando veamos memes, porque yo justamente mi especialidad es el meme político, y en este caso trabajé sobre el lanzamiento de las dos fórmulas. Y cómo desde el propio lanzamiento, hablando de esto de Cámpora, se presenta a Alberto como títere, de manera tal que es una representación que puede reaparecer en cualquier momento, dado que es exitosa, puede aparecer en cualquier momento. Y además se transforma en términos de hashtag. Digamos, la condición primordial, tanto del meme como del hashtag, es que en su brevedad concentre muchísima información y además sea culturalmente aceptable, culturalmente instalado, ¿sí? En términos de marcos de interpretación. Por eso los hashtags, lo que hacen, no solo se producen, digamos, despiertan un proceso inferencial, sino que ya instalan determinados encuadres o marcos interpretativos, ¿sí? Es decir, de manera tal que si yo pongo, me eduqué en la Pucarita, en la escuela Pucarita en el 70 y tanto, no tiene sentido. Ahora, cuando yo le pongo el hashtag yo caí y pongo me eduqué en la escuela Pucarita en el 70 y tanto, cobra absolutamente otro sentido, ¿sí? Ya no es el sentido informativo acerca de mi educación, sino la reivindicación de la escuela pública en el marco de un ataque que en este caso venía por el lado del gobierno, ¿sí? O por el lado de la figura gubernamental, por lo menos. ¿Se entiende? Entonces, el hashtag encuadra el mensaje, ¿sí? Un mensaje determinado, dándole un sentido un poco, orientando el sentido y completando el sentido e inscribiendo ese sentido en el marco de una disputa ideológica o política en este caso, ¿sí? Y al mismo tiempo es un principio de relevancia. ¿Por qué es un principio de relevancia? Porque si yo leo, supongamos, Evangelina publica, yo me eduqué en la escuela tal, mi posición como lector sería, no entiendo, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué Evangelina publica eso? ¿Sí? Y lo que le da relevancia a esa publicación es que utilice el hashtag Yokai, ¿sí? Por supuesto, en el proceso de la discusión, yo podría llegar a reconstruir eso sin el hashtag. Lo está publicando porque está esta discusión en el medio, etcétera, etcétera. Sin embargo, en términos de relevancia, justamente, el emisor debiera ponerlo porque inscribe su discurso, le está diciendo, este discurso, esta información es relevante en el marco de esta discusión. Y si no, me estaría pidiendo un mayor esfuerzo cognitivo para decir, a ver, ¿por qué Evangelina publica esto? ¿Qué tiene que ver esto con otras charlas? ¿Sí? Entonces, hago un doble esfuerzo por reconstruirlo, un esfuerzo que no estaría si estuviera el hashtag. Así que también en términos de relevancia funciona pragmáticamente el hashtag como una marca de relevancia, una activación de determinados marcos de interpretativo y encuadre del mensaje. ¿Se entiende? Así que fíjense la fuerza que tiene el hashtag como concentrador de la conversación digital. Eso metodológicamente me permite a mí definir un corpus, ¿sí? Y además la funcionalidad
de hashtag, primero podría haber hecho entonces la elección del hashtag y el éxito del hashtag, podría haber sido otro nivel de análisis, es decir, las distintas propuestas que hubo sobre el tema y cuál fue la que se viralizó, y entonces tratar de interpretarlo semántica y pragmáticamente por qué ese hashtag y no otro, ¿sí? Que ahí habría una comparación lingüística pragmática, es decir, tratando de analizar todos los presupuestos y sobreentendidos que concentra, y después las funciones pragmáticas de afiliación, ¿sí? Y por lo tanto de construcción de una comunidad discursiva, los procesos inferenciales de suposiciones y sobreentendidos que despierta, y la función de relevancia y de encuadre que cumplen hacia el interior del texto. Bien, otra definición metodológica que nos puede ayudar. Cuando analizamos las redes sociales. Ya las redes sociales no como plataforma, sino estamos hablando de la conexión entre individuos específicamente. Hay tres definiciones que van de una mayor conexión endogrupal a una menor conexión endogrupal. Por un lado tenemos aquellas redes que establezco con individuos con los que también tengo contacto en la vida cotidiana. Es decir, que la virtualidad de algún modo reproduce mis redes sociales extravirtuales o mis redes sociales materiales. La familia, el trabajo, los amigos, es decir, los tengo por fuera y los tengo por dentro. Ese sería un primer nivel de análisis, ¿sí? De cuáles son las formas de constitución, ¿sí? De esas redes de alta conexión endogrupal, ¿sí? Con amigos, familia, trabajo, etcétera, todo aquello con lo cual tengo contacto en la vida material. Después tengo un segundo nivel intermedio que tiene que ver mucho también con los lazos profesionales, es decir, todos aquellos con los que establezco redes por algún lado de afinidad. Digamos, si fuera en términos de Facebook, podríamos decir amigos de amigos, ¿sí? O gente que por alguna lógica, sobre todo de información, de necesidad de información, de visibilidad y de prestigio, es decir, de autoconstrucción de la imagen, yo me hago amigo. Esto tiene que ver mucho, por eso decía, con las redes profesionales, ¿sí? Organizaciones, medios de comunicación, líderes de opinión, activistas políticos, ¿sí? Yo me voy estableciendo una red, ya no de conocidos, ¿sí? De conocidos materialmente, pero que tienen algún grado, es más, los podría conocer, sería la definición, conocidos potenciales, ¿sí? Pero que además de alguna manera operan como estrategias de visibilización o de información. Yo me hago amigo de determinadas organizaciones porque me nutro de la información de esas organizaciones y además quiero que esas organizaciones me repliquen, o de determinados líderes de opinión, o de determinados académicos en nuestros ámbitos de estudio. Entonces establezco redes de análisis del discurso, de ciberpragmática a través de la web, porque quiero nutrirme de ahí al mismo tiempo que me reconozcan, digamos, que me conozcan, entonces las publicaciones las establezco desde ahí. Y un tercer nivel de análisis, que es la red abierta, es decir, la cantidad de amigos, seguidores, etcétera, en total, que además tienen que ver con lógicas de la persona a veces y con lógicas de los algoritmos, quienes sugieren, quién te pide, digamos, a veces uno no llega a entender las lógicas de los algoritmos, porque gente con la que tiene mucho contacto nunca está recomendada y otra sí. Y cómo aparecen esas solicitudes de amistades es una cuestión a resolver. Pero de todas maneras se trata de redes abiertas, de muy poca conexión endogrupal, y que hay que ver también, y que además no tienen que ver con la materialidad, es decir, probablemente con el 90% de ellos no me vaya a encontrar nunca, o no los conozca nunca, o no importe, digamos, si los voy a conocer alguna vez, ¿sí? Y que lo que sí hay que preguntarse es por qué el individuo acepta esa red amplia, digamos. Es decir, las otras tienen, si se quiere, funcionalidades muy específicas. Las de alta relación endogrupal, de algún modo reproducen las funciones que tienen en la vida material.
o me permiten compartir memes chistosos con conocidos, o me permiten mantener el contacto, es decir, una función fática. Las otras me permiten informarme, dar visibilidad y además prestigio, construir imagen. Y en este caso hay que preguntarse, bueno, ¿qué hace que un individuo tenga 5.000 seguidores porque las acepta? ¿Y qué hace que esos seguidores, digamos, sigan a ese individuo que están esperando en todo caso? Esas redes abiertas son otras. Y lo otro interesante para investigar ahí es cómo se conectan unas con otras, es decir, lo que pasa en los grupos cerrados con lo que pasa en redes cerradas, más cerradas, con lo que pasa en redes más abiertas. Y cuál es el circuito de información. Habíamos dicho que justamente a veces en Facebook no existen los grupos específicos para las redes cerradas, es decir, yo a mis amigos de la vida real, por decirlo así, para usar el lenguaje cotidiano, o de la vida material, los tengo en Facebook, pero también tengo 2.000 amigos más. Y lo que comparto yo a veces pensando en mis amigos de la vida material, lo ven 2.000 personas más, o tienen 2.000 interlocutores potenciales más. Y entonces es muy difícil restringir, ¿sí? Porque no hay niveles de amistad, digamos, como una categoría, ¿sí? Yo tengo amigos, amigos de amigos, pero si los tengo de amigos, esa categoría tan amplia de Facebook, lo pueden ver. Entonces, ahí podría haber, por ejemplo, una categoría como mejores amigos. O yo tendría que crear directamente un grupo privado para ese tipo de compartir, ¿se entiende? Entonces yo podría tener publicaciones, por ejemplo, de tipo familiar, es decir, yo, mi familia de vacaciones, no sé, mi hijo que empezó la escuela y ese tipo de cosas que solemos compartir, restringido a mejores amigos. Y ese mejores amigos respondería de algún modo a esta noción de red cerrada, es decir, familia, amigos, compañeros de trabajo, y no mucho más. Y por otro lado, tener otros contactos que sí los quiero tener para otra cosa, ¿sí? En las redes profesionales sí pasa que existen muchos grupos, entonces uno puede pensar estratégicamente si no publicarlo en su muro, pero sí publicar en diferentes grupos, porque lo que está construyendo ahí es otra cosa, ¿sí? O en páginas, etcétera, pero no en su muro particularmente. A menos que esa construcción de tipo íntima, familiar, sea estratégica también para esto, lo cual puede ocurrir, es decir, yo me postulo como decano de la facultad, por poner un ejemplo, y la construcción familiar que yo haga, la construcción de mi relación familiar y mis gustos y presentarme como un hombre común de familia puede ser estratégico en términos electorales, por lo tanto, hago como que publico para una red, pero en realidad estoy publicando para la otra. ¿Se entiende? Es decir, fíjense estratégicamente cómo provoco esa lectura. Lo que hace que, además, aquel que esté en la segunda red, la red que llamaríamos profesional, se sienta de algún modo partícipe de la primera red, la de familia, amistad o compañero de trabajo. ¿Se entiende? Bueno, ahí es interesante en términos metodológicos, teóricos y metodológicos, analizar esas vinculaciones interredes, ¿sí? Haciendo esta distinción analítica entre tipos de redes, cerradas, semicerradas y abiertas, ¿sí? Por ponerles un nombre. Después, otro concepto fundamental que venimos mencionando y que hay que definir tiene que ver con la existencia de comunidades digitales. Ahí Catamuto y Vela Delfa, en el texto que yo les dejé, también como obligatorio, y que son de algún modo ya las autoras pilares de este curso, ¿sí? Hablan del principio de homofilia, es decir, la idea de que los individuos que comparten características similares, gustos, creencias, etcétera, tienden a agruparse, ¿sí? Es decir, que yo me junto con aquellos que tienen alguna característica similar, que es más fácil que eso ocurra. Y eso ocurre también en las comunidades digitales, es decir, yo termino estableciendo comunidad con determinados grupos con los que comparto interés político, posicionamiento político, en el caso de Twitter, ¿sí? Y entonces voy estableciendo. Ahí puedo analizar estas comunidades en términos de grupos polarizados, aquellos donde existen dos grupos en tensión,
este, con, con alto calor el debate, alta controversia, ¿sí? Sobre temas controvertidos, particularmente la política. Y que a veces, no siempre, pero a veces, es un discurso dialógico monológico, es decir, lo que se está produciendo es una argumentación para sí mismo, ignorando los argumentos del otro. Es decir, no se va contestando al otro, sino que se van construyendo sus argumentos en paralelo. No hay una dialéctica, una conversación propiamente dicha, un diálogo, ¿sí? Sino simplemente la construcción de un discurso monológico en función de un debate con otro discurso monológico. También hay que ver cuál es el grado de respuesta. El grado de respuesta tiene que ver con la respuesta digital, digamos, que yo ponga a responder, pero además también con que el texto escrito responda de algún modo al texto anterior, ¿sí? Que tenga alguna referencia, porque si no, yo voy a tener que ver ahí, por ejemplo, el tipo de falacias argumentativas, es decir, alguien puso un texto y yo pongo a responder, digo, sos un boludo, por ejemplo. Entonces hago una falacia ad hominem, ¿sí? Ataco al enunciador y no al enunciado. Bueno, ahí ese tipo de respuestas son evaluables en términos de este discurso y de los grupos polarizados que en realidad debaten, pero muchas veces no dialogan, ¿sí? Y ahí hay que ver cómo se construyen esas respuestas, entre comillas, que a veces no responden al enunciado, sino simplemente a la construcción de una comunidad discursiva dentro de ese grupo polarizado. Después, otros grupos que existen, los grupos densos, ¿sí? Que tienen alta interconexión, son los seguidores de determinado político, los seguidores de determinado programa, es decir, grupos reunidos acerca de un interés muy particular y con mucha conexión y con muy pocos participantes aislados, ¿sí? En este caso, por supuesto, los grupos familiares serían el principal, pero en Twitter, sobre todo, tiene que ver con algún núcleo que los una, por ejemplo, Cristina, por ejemplo, el peronismo, por ejemplo, soldados de Perón, y entonces la batalla cultural. Fíjense, la batalla cultural, si lo conocen, tiene un núcleo ideológico muy duro y cada vez más alta interconexión entre ellos y van conformando una comunidad digital fuerte en términos de un supuesto peronismo auténtico, hoy antigubernamental, ¿sí? Que reclama incluso en muchas de sus participaciones la vuelta de Moreno, o por lo menos a alguna política de tipo morenista. Bueno, van construyendo grupos densos, ¿sí? Alrededor de un perfil, de una página, la batalla cultural, que tiene ese perfil, ¿sí? Y que cada vez acepta menos discusiones, eh, porque, porque es tanta, digamos, si yo no estoy de acuerdo y participo como participante aislado, son tantas las cantidades de respuestas que me es imposible, de hecho, fácticamente responder a todos los debates, ¿sí? Y entonces es muy difícil para esos participantes aislados participar de un debate, un grupo de sujetos con alta interconexión que me van a responder uno tras otro en una línea argumental única, ¿sí? Y eso va aislando al propio grupo, reafirmando y aislando al propio grupo, ¿sí? Después tenemos, bueno, los clústeres de marcas, ¿sí? Que son aquellos armados por las marcas, con sus seguidores, todo porque tiene baja intensidad en la interacción, ¿sí? Las comunidades agrupadas, que se agrupan alrededor de tópicos populares muy específicos y forman grupos muy pequeños, ¿sí? Y esos no tienen sus propias audiencias, influencias, etcétera, ¿sí? Muchas veces el conocimiento científico, ciertas formas de transmisión del conocimiento científico en Twitter van construyendo eso, es decir, pequeñas comunidades, ¿sí? Agrupadas alrededor de esa comunidad científica con pretensiones de comunicación pública de la ciencia que no logra desarrollarse por fuera, ¿sí? Y que tiene, por supuesto, en ese tópico específico, su influencer, es decir, su experto, su personaje notorio, ¿sí? Y también sus propias fuentes informativas, aunque no trasciende
más allá de ese grupo acotado, ¿sí? Y esas son las comunidades agrupadas. Lo que funciona ahí es el tópico nuclear, ¿sí? Más que la interacción. O no, no más que la interacción, hay mucha interacción, pero es muy pequeña la comunidad que se logra y además se constituye casi en una micro sociedad aparte. Bueno, después tenemos las redes de difusión que tienen que ver con la vinculación entre los medios tradicionales y las nuevas plataformas, ¿sí? Entonces, las redes lo que hacen es la de Clarín, retransmitir lo que dice Clarín, lo que dice TN, lo que dice todo su grupo de noticias, digamos, a través de Twitter, compartiendo las noticias. No necesariamente produce interacciones, aunque sabemos que sí, digamos, los compartidos y todo se transforman luego en retweets, ¿sí? Ya, y que logran ya después esos retweets o un hashtag u opiniones que lo inscriban en otra discusión digital, en una conversación digital propiamente dicha, pero no apuntan a lo que es conversacional, sino más bien al informativo y a construir una red de información, ¿sí? Por eso el centro de estas redes tiende a ser el medio de comunicación tradicional. Y después las redes de apoyo soporte que tienen que ver con las quejas a las empresas, ¿sí? Bien, esos son algunos tipos de comunidades, aunque en también hay algunas que responden, empresas que no, es decir, que el Twitter como fundamento de la queja no funciona. Algunas que permiten interacción entre usuarios y entonces se va generando toda una ola de si a mí no me funcionó tal televisor, el otro tampoco, y van también construyendo ahí una comunidad de quejosos, digamos, o de disconformes respecto a la marca, etcétera, etcétera. Entonces, también puede constituirse eso, por eso hay una alta regulación o por eso se propicia la respuesta rápida, de manera tal que no se llegue a establecer esto. Que la red, que era de apoyo o soporte con la empresa, se termine haciendo en un lugar de queja, para lo cual pueden regularse mucho las normas de intervención. Bien, volviendo a los métodos de investigación, entonces, Beladelfa y Cantamuto, así como todos los investigadoras hoy en Twitter, proponen un método mixto. Por un lado, el método cuantitativo, ¿sí? Hoy casi ineludible. Digo casi porque ya vamos a ver cómo podríamos hacer de alguna forma. Casi ineludible, ¿sí? Lo que se llama social media meaning, es decir, cómo se construye el significado en las redes sociales, pero a partir de la cuantificación. Esto se hace mediante software, fundamentalmente, en los dos estudios, en el estudio de Cantamuto y Beladelfa y también en el estudio, pero que es Acosta, si mal no recuerdo, el título, ahora les digo. Sí, Marina Costa, tienen también como sugerido, tienen ahí los programas que pueden utilizar para la reconstrucción cuantitativa del éxito de ciertos hashtags y la conversación, la reconstrucción en términos cuantitativos de lo que llamamos la conversación digital, ¿sí? Y además esos mismos software producen gráficos, que producen estadísticas, etc. Ese por un lado, digamos. De todas maneras, a niveles micro podemos reproducir en parte eso con un trabajo un poco más artesanal y etnográfico, como el que la otra vez explicaba Soledad, que tuvo que hacer para su tesis, ¿sí? Que es reconstruir esas redes, ¿sí? Y en términos cualitativos, por ejemplo, definen tres ejes. La teoría del encuadre, que ya hemos visto, es decir, que tiene que ver con los marcos interpretativos y de qué manera las palabras, ¿sí? Las construcciones van encuadrando la interpretación de los enunciados, enmarcándolos en determinado marco cognitivo, justamente, digamos. Sí, ahí tenemos a Leikov, por ejemplo, fundamentalmente. Y dice, creo que se los comenté y si no se los vuelvo.
a decir porque nunca dice mal, nunca viene mal. Lakoff, en su libro No pienses en un elefante, parte justamente de contar eso. Es decir, les dice a sus alumnos en la primera clase, bueno, hagamos esto, cierren los ojos, pero no piensen en un elefante. Y lo que dice es que confirman que todos piensen en ese momento en un elefante, que es una reelaboración de un mito árabe tradicional, cuando, no me acuerdo a quién le dicen, bueno, todo ese tesoro es tuyo siempre y cuando vayas a tomarlo, no pienses en un camello. Bueno, ya la idea de tesoro camello quedó unida de manera tal que se acerca y ya piensa en un camello. Y en el peor de los casos va pensando, no debo pensar en un camello, no debo pensar en un cabello, lo cual es un camello. ¿Sí? Lo cual, dice Lakoff, nos demuestra que las palabras, que ciertas palabras despiertan determinados marcos cognitivos, ¿sí? Despiertan determinados encuadres de la situación. Por ejemplo, ese libro justamente lo escribe para ayudar a los demócratas estadounidenses a elaborar su discurso, y dice que el error de los demócratas es siempre hablar en los términos de los otros. Y en el caso del matrimonio gay, les dice, bueno, no digan ni matrimonio ni gay, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea de matrimonio ya solo despierta iglesia, vestido blanco, casamiento, pareja heterosexual, arroz, todo, digamos, es decir, la idea misma de matrimonio ya despierta esos marcos mentales, esas representaciones globales. Entonces vos decís matrimonio y es muy difícil que vos, usando la palabra, lo convenzas de lo contrario. Y gay lo mismo, ya tienen establecida cierta representación de lo gay como promiscuo, todo que es incompatible con esa idea de matrimonio. Entonces no la digas. Habla de personas del mismo sexo, es decir, parafrasear, usar eufemismos, de manera tal que no active marcos mentales erróneos. Pero además, en términos de la ley, dice, hay que hablar en los términos que entienden los estadounidenses. Entonces, hay que hablar en términos de libertad. Yo estoy a favor de la libertad de todos. ¿Pero estás a favor del matrimonio gay? Estoy a favor de la libertad de todos. Es decir, o en términos afectivos, estoy a favor del amor, ¿sí? Entonces, cuando te pregunten si estás a favor de la ley, voy a decir que estás a favor del amor y de la libertad. Pero además, en términos constitucionales y de la enmienda de las libertades. Entonces, ¿estás a favor de la ley de matrimonio gay? Te va a preguntar el periodista. Estoy a favor del amor, de la libertad y de la Constitución que nos permite a todos. Es decir, fíjense cómo, sin nombrar la palabra, ¿sí?, va encuadrando, enmarcando el mensaje de manera tal que se entienda desde lo constitucional, desde lo afectivo, desde el liberalismo incluso, ¿sí?, en términos de la libertad como valor máximo, ¿sí?, pero nunca desde las palabras del enemigo, dice él. Bueno, esa es la teoría del encuadre que nos permite ver entonces cómo se enmarcan, sobre todo desde los hashtags, cómo se encuadran, sobre todo desde los hashtags, las participaciones, las publicaciones en Twitter. Después, bueno, la teoría de la argumentación, que ya hemos visto, fundamentalmente en su noción de logos, es decir, lo que tiene que ver con la razón, ethos, que tiene que ver con la construcción de la imagen del enunciador, y pathos, que tiene que ver con lo emocional. Y en este último sentido, retoman lo que se llama teoría de la evaluación, ¿sí?, que es cómo los elementos lingüísticos expresan y afectan, además, la relación afectiva del hablante con el elemento de sus enunciados. Y ahí, bueno, van a hablar de actitud, gradación y compromiso, ¿sí? Actitud, que tiene que ver directamente con los valores que se expresan; compromiso, que tiene que ver con el carácter dialógico o monológico en el que se plantea el enunciado, ¿sí? Y gradación, que tiene que ver con la fuerza, la intensificación, ¿sí?, que yo le pongo, la fuerza ilocutiva que yo le pongo a mis enunciados, ¿sí?, y que están en constante interrelación, ¿sí? Por ejemplo, acá vemos, bueno, compromiso tiene que ver con si estoy planteando un discurso
monológico o estoy abriendo la palabra al otro. Actitud, bueno, afecto, juicio, apreciación, tiene lo más directamente ligado con el patos, ¿sí? Con el nivel patológico o afectivo de la argumentación, y la gradación que tiene que ver con la fuerza, si elevo el tono o bajo el tono, ¿sí? Si pongo mayúsculas, no pongo mayúsculas, si pongo carita enojado, digamos, si pongo signos de admiración, todo aquello que me permite elevar el tono o no, y después foco, que tiene que ver con el foco temático y a dónde, en qué momentos focalizo yo en cierto tema y qué momentos me alejo del tema, ¿sí? Bueno, después tienen, no lo vamos a ver ahora, pero tienen ustedes un poco más desarrollado todas las formas, pero fíjense, la monoglosia directamente no tiene en cuenta el discurso del otro, la heteroglosia sí, ¿sí? Pero puede ser para, por ejemplo, rechazar, ¿sí? No, aunque sea un rechazo, es una respuesta. Esto que le decía. En general en Twitter se presentan muchos discursos monológicos porque no responden, pero el no, aunque sea, es una respuesta. Y después tienen la oposición, ¿sí? Propia, que es todos los adversativos, sin embargo, aunque, ¿sí? Que además tienen que ver con otras formas de la concesión, ¿sí? Bueno, si bien hay que admitir que, pero, es decir, las formas de la argumentación me están planteando cuál es la posición del enunciador respecto al discurso del otro, ¿sí? Y a eso se le llama compromiso. El compromiso, entonces, es la posición que toma el enunciador, perdón, en su propio enunciado, es decir, que se expresa en el enunciado respecto al discurso del otro, ¿sí? Se opone, lo niega, le coincide, avala en parte, se pronuncia, no sé, le concede ciertas afirmaciones, ¿sí? Y después la gradación, ¿sí? Que tiene que ver también con la intensidad, la cantidad, es decir, cuánto espacio le dedico, ¿sí? A determinada información, y el foco o valor de verdad que yo le pongo a esa afirmación. Bueno, para seguir con el nivel metodológico. Habíamos dicho que el método cuantitativo, el método de análisis de redes sociales, ¿sí? Ya tiene su software que permite hacer toda la reconstrucción estadística, los gráficos de cuál es la dinámica de la conversación digital. Si no lo tuviéramos, o si estamos apuntando a micro, a un corpus determinado mínimo, digo, cuando yo utilizo el hashtag yo caí, si yo apelo a todo el uso de yo caí en la Argentina, probablemente, y seguramente no, probablemente voy a tener que usar este software de ayuda estadística para la reconstrucción de la conversación. Pero si yo lo acoto a una comunidad determinada, por ejemplo, yo caí entre docentes universitarios de la Universidad Nacional de Jujuy o de la Universidad Nacional de Tucumán, por ejemplo, o de la Universidad Nacional de Salta, voy a ver de qué manera ese hashtag se construyó en esos usuarios específicos, ¿sí? Y ahí sí puedo hacerlo sin la ayuda de un soporte técnico, de un software, ¿sí? Para eso, ¿cuáles son los pasos? ¿Qué es lo que hace el software? Por un lado, la noción de nodos, es decir, funciona, pensemos en una red cualquiera, vamos. ¿Sí? Cualquier red que funciona como así, ¿sí? Con nodos y vínculos, cualquier tipo de red. Entonces, lo primero que hago es identificar los nodos que participan de la conversación digital. ¿Cuáles son esos nodos? Bueno, las cuentas individuales, organizaciones, empresas, etcétera, que participan con determinados hashtags. Por otro lado, los vínculos que se establecen entre ellos. Ya vamos a ver, pero
En principio, el primer vínculo establecido es los contactos o el seguir y ser seguido, ¿sí? Y el segundo, reaccionar, compartir, retuitear, agregar a favoritos, etcétera, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero es identificar nodos y lo segundo es identificar vínculos. El tercer paso sería identificar los nodos, ¿sí?, que tienen una amplia capacidad promotora, es decir, aquellas cuentas individuales o de organizaciones que diseminan la información y que tienen muchos seguidores y que producen muchas reacciones, etcétera, etcétera, para discriminarlas de aquellos que participan, ¿sí?, pero que no provocan mayores reacciones, ¿sí? Incluso ese aspecto se puede analizar, como vamos a ver. Entonces yo establezco un primer análisis que tiene que ver con lo cuantitativo. Nodos, los vínculos de esos nodos, es decir, cantidad de contactos, y las relaciones que establece esos nodos, por lo menos en vinculación a un hashtag específico. Es decir, las reacciones, los retweets, los comentarios, etc. Y ese sería mi análisis cuantitativo, que además va de la mano de la identificación cuantitativa de nodos fundamentales o nodos con alta capacidad promotora y diseminadora de la información, ¿sí? Y después, un segundo aspecto cualitativo respecto al análisis de nodos, que es la definición, calificación, cualificación de esos nodos en función de si se trata de individuos, ¿sí?, miembros de organizaciones, cuentas de organizaciones, simpatizantes de determinadas organizaciones, partidos, por ejemplo, o aliados de ellos, ¿sí? Es decir, yo puedo, por ejemplo, en el... que de hecho pasa mucho, y hay toda una controversia, en el 8M, hashtag 8M, ¿sí? Las protagonistas son los movimientos femeninos, pero puede haber activistas individuales, es decir, mujeres que son activistas del feminismo, pero que no se inscriben en ninguna de las organizaciones feministas, ¿sí?, pero cuyo perfil es reconocido como feminista, ¿sí? Digo, porque independientemente de su adscripción a un movimiento como tal, ¿sí? O no, o que sí son miembros de organización, o directamente la cuenta puede pertenecer a la organización. Puede ser alguna chica que no se identifique como una activista en términos de feminismo, digamos, por sus publicaciones anteriores y por su propio avatar y por todo lo demás, pero que sin embargo simpatice, ¿sí?, con el movimiento, o por lo menos con la convocatoria 8M, y lo comparta, o puede ser un aliade, en este caso, que es el papel que nos tocaría también a nosotros, que comparta el hashtag y lo resignifique. Y entonces es un análisis interesante también en términos de cuál es el papel de los aliados o aliades, en este caso los aliados, llamemos a los sujetos masculinos, ¿sí?, definidos como heteros, cuál es el papel de los aliados en la diseminación de la información. Entonces yo tengo ahí un perfil cualitativo de un nodo, un aliado X, ¿sí?, pero que además tiene mucha repercusión, ¿sí?, y entonces veo cuál es el tipo de repercusión que tiene y voy entrecruzando lo cuantitativo con lo cualitativo, ¿sí? Bueno, ese sería, si se quiere, hacer un análisis de Twitter etnográfico, artesanal, un poco artesanal, digo, en el sentido más como lo decía Soledad la otra vez. Bueno, me voy fijando quiénes son y los voy llamando y les voy haciendo una entrevista y les voy, ¿sí?, a partir de un análisis cuantitativo inicial, sobre todo, repito, en pequeñas comunidades. Digo, nosotros tenemos, bueno, cerca de 400 docentes en la Facultad de Humanidades. La primera identificación tendrá que ser cuántos de esos docentes tienen Twitter, ¿sí? ¿Cuántos tienen Twitter activo? ¿Sí? Es decir, publicaron en los últimos meses por lo menos 2 tweets, para poner un ejemplo metodológico. ¿Cuáles tienen Twitter activo? Y de esos que tienen Twitter activo, ¿cuáles compartieron el hashtag Yokai? ¿Sí? De lo cual me da un primer estudio cuantitativo, ¿sí?, de la cantidad de docentes, la cantidad de la cantidad de Twitter activo, y de esa cantidad de Twitter activo, cuáles compartieron el hashtag Yokai.
¿sí? Entonces ya tengo ahí un primer perfil cuantitativo interesante. Una vez que identifiqué eso, es decir, los nodos que compartieron, bueno, 100 de los 400, 100 compartieron. Yo creo que es mucho menos, 30. Bueno, 30 compartieron, pero además porque no tenemos muchos activos. 30 compartieron. Bueno, ¿cuáles son los que se diseminaron, los que tuvieron éxito? ¿Cuáles son los nodos fuertes en materia de expansión de ese hashtag y de generación de lo que llamamos conversación digital? ¿Sí? ¿Y cuáles fueron los grupos a través de los cuales, los vínculos, perdón, a través de los cuales se dio esa conversación? ¿Sí? Entonces tengo una definición cualitativa de ese nodo, ¿sí? Y después una definición cuantitativa. Y después vuelvo entonces a los vínculos, ¿sí? A cuánto se compartió, cuántas reacciones, quiénes reaccionaron y a reconstruir esa red. Bueno, por ahora vamos a cerrar con Twitter acá, creo que ha sido bastante, entonces, en todo caso queda para dudas. La bibliografía de Twitter, toda la carpeta creo que es muy buena, igual, y la bibliografía obligatoria es excelente. Sobre todo pensé en las chicas que estaban trabajando esto y que necesitaban por ahí completar formación metodológica para el abordaje de los hashtags. Así que ojalá les haya servido y bueno, nos vemos en un ratito, aunque ustedes nos van a ver cuando quieran, pero para mí nos vemos en un ratito en la clase de WhatsApp. Adiós.